Sin dudas, el hito más grande de crecimiento de Pampa fue la compra de Petrobras y hoy reconstruimos minuciosamente con Gabriel y con Nicolás cómo fue ese osadísimo proceso de compra de una empresa muchísimo más grande de lo que era Pampa hasta ese momento. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Hay un libro muy famoso que se llama Anatomía de un instante, que no tiene nada que ver con Pampa, pero que reconstruye un instante en la historia de España de una manera muy minuciosa. A mí me encantaría que hoy podamos reconstruir así personalmente, cada uno en primera persona, la historia de cómo es que Pampa, un día, siendo una empresa súper moderna, joven, pujante, pero de una escala todavía tranqui, de repente dice, vamos a comprar Petrobras. ¿Quién quiere empezar? A ver, yo sobre ese momento, esto fue el año 2015, yo había empezado a trabajar en Pampa, yo me recibí en el 2012, 2013 arranco a trabajar en Pampa, son 2 años donde me tengo que integrar en la empresa familiar, que por ahí al principio parece fácil, pero no es tan fácil. Y fui buscando mi lugar, y bueno, ese año justamente fue el año donde un poco consolidé mi lugar en la compañía y que fue con esta transacción, ¿no? Fue donde me di cuenta que M&A y los nuevos negocios era algo que me interesaba y donde podía aprender. Y también de 2013 hasta 2015, que fueron mis primeros años en Pampa, fueron momentos medio complicados, en el sentido de que era una época donde era más atajar penales que pensar en nuevos negocios o en inversiones. Y bueno, ahí en 2015 surge esta oportunidad, que era un proceso que ya venía dando vueltas hace bastante tiempo, pero en el cual Pampa hasta ese momento no había sido invitado a participar. Y fue ahí a fines de 2015 donde nos invitan a participar en el proceso y a poder hacer una oferta. ¿Cuántos años tenías vos ahí? 2015 tenía 26, 27 claro, años. Pues sí. Y entraste acá a los 24. Sí, 23. Y entraste porque querías, porque tu papá te dijo, vení. Y o sea, yo me recibí fines de 2012. ¿De qué te recibiste? Ingeniero industrial. Ah. Y medio que yo no quería entrar en la empresa familiar, o sea... Por eso te pregunto, porque en general era como pasar. que a mí en general me gustan más los desafíos, y yo sentía que ese era el camino fácil. Después la realidad me demostró que no era tan fácil como yo creía. Pero yo termino en 2012, diciembre, me recibo ingeniero industrial, digo, bueno, me voy a tomar 3 meses para estar tranquilo, pensar qué quiero hacer. Y ya en marzo, viste, vuelvo de un par de viajes, me agarra mi viejo que es ansioso y me dice, bueno, mientras seguís pensando qué vas a hacer, ¿por qué no me acompañás a Grecia? Que él ahí en ese momento estaba estudiando algunas inversiones en Grecia. Grecia estaba pasando justo por un momento de crisis política y económica, muy parecida a las que estamos acostumbrados en Argentina. Así que lo acompañé, volvimos de viaje. Cuando llegamos a Buenos Aires me dice, bueno, ¿por qué no vas el lunes a la oficina a seguir estos temas? Y ahí llegué a la oficina de Pampa y ahí nunca más me fui. ¿Y vos, Gabriel? Bueno, justamente recuerdo lo que dijo Nico, que era una idea, no estábamos invitados al proceso, pero la verdad que en la historia de Pampa siempre uno está acostumbrado a que de repente lo inesperado ocurre. Si bien vamos a hablar de Petrobras, cuento algo anecdótico. Cuando compramos TGS, a mí siempre me gustaba tomar las vacaciones cuando no había trabajo, y entonces le digo a Gustavo, estamos viendo lo de TGS, le digo, ¿me puedo ir de vacaciones tranquilo? Andate tranquilo, era diciembre, esto para marzo, abril. Y llego el 2 de enero y me llama Marcelo y me dice, Gaby, estamos comprando TGS. O sea, y este proceso fue algo que era una idea y no salía, y de repente, era lo imposible que estaba al alcance de la mano, y dependía, básicamente, dependía de nosotros. ¿Por qué estaba vos recién dijiste nos lo ofrecieron, vos dijiste estaba al alcance de la mano, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, era un proceso que estaba dando vueltas en el sector, creo que hace varios años, con idas y vueltas. Creo que ya desde marzo de ese 2015 estábamos tratando de que nos inviten a ofertar. Estos procesos son procesos competitivos, ¿sabes? Se contrata un gran banco de inversión que te invita a hacer una oferta a determinada fecha. Nosotros primero queríamos lograr que nos inviten a hacer una oferta, porque vos decís,
¿cómo no van a invitar a Pampa? Bueno, Pampa en ese momento no es Pampa de hoy. Por eso. A la Pampa de hoy la invitan a cualquiera de este tipo de procesos. En ese momento no era tan fácil que nos inviten a hacer una oferta. ¿Y por qué no era tan fácil? Y por varias razones, porque, por ejemplo, era un proceso de... O sea, primero Pampa era más chica que Petrobras Argentina en ese momento. Le decían Pampita, ¿no? Sí, era Pampita. Que no era chiquita, pero bueno, comparada a la de hoy es Pampita. Y bueno, logramos que nos inviten en ese momento. Fue para creo que fines de 2015. Sí, claro, incorpora algo. Pampa era mucho más chica que lo que estamos comprando. O sea, Claro. probablemente te podían, pero te diría que casi nadie de los que Petrobras quería vender todo junto. Entonces, probablemente ¿Todo junto qué era? toda la operación Pero conjunta. que si tuviese que Claro, describirlo... tenía una operación de petróleo, tenía una participación en TGS, tenía un negocio de refinería, tenía Sí, de estaciones estaciones de servicio. de petroquímica, O sea, tenía era, centrales de generación eléctrica, tenía áreas en Vaca Muerta, era como un monstruo. ¿Y ustedes por qué creen que lo inviten a ese monstruo? porque era un upgrade total del grupo, o sea, era pasar a otra escala. Sí, Pampa en ese momento ya era un jugador importante en generación y estaba empezando a ser un jugador relevante en el sector de exploración y producción de hidrocarburos. Y Petrobras tenía muy buenas centrales de generación, o sea, de las mejores del país, y tenía un gran porcentaje, o sea, creo que era el 8% de la superficie de Vaca Muerta. Claro. Entonces era una posibilidad de crecer con activos muy buenos. Y la verdad que los otros competidores tenían espaldas más grandes y eran probablemente en un proceso competitivo te podían invitar, pero no era obvio, no era obvio que eras el candidato ni siquiera ideal o mediano. Y bueno, la verdad que un día nos metieron. Lo primero fue que nos inviten. Después Claro. de ahí a que nos salga, era como hacer la doble general, era como que decíamos, bueno, ¿Y vamos cómo a lograron intentarlo. que los inviten? Bueno, creo que ahí... Con el City. Sí, o sea, la relación que fue construyendo Pampa, que fueron construyendo los socios, que fue construyendo Gaby, como si fue en ese momento con los bancos, logramos que City le diga a Petrobras, che, es una empresa chica, pero tiene la capacidad de financiarse y tiene la capacidad de hacerlo y son serios y creo que vino por ahí, ¿no? Y, sí, y ahí te diría que, sabiendo que iba a venir esta charla, creo que nos llegó en un momento justo, lo comentaba, veníamos hace ya con varios años de experiencia y de relación con los bancos, sabían que teníamos un equipo profesional, que teníamos capacidad financiera y yo creo que si esto hubiese ocurrido, no sé, 7, 8 años antes, no era probable que lo hiciéramos. Y bueno, supongo que ya lo habrán contado. Obviamente, Marcelo un día pregunta, ¿somos capaces de comprar esto financieramente? Porque era un cheque mucho más grande que lo que era nuestro tamaño. Sí, ¿cuánto tenía de caja Pampa en ese momento? 200 palos más o menos. Sí, entonces, O sea, Pampa tenía 200 palos en la caja, pero este era un ticket de 1000. Claro. Entonces había que financiar 800. Y estaban dispuestos a gastarlo todo igual lo que tenían. No era gastar, acá tenés bancos que te financian y estabas comprando un negocio que era bueno, que generaba su plata. Y te diría que en ese momento había, bueno, de todos los bancos había un banco que era para estas cosas, te diría que era el Rolls Royce para esto, que era el Deutsche Bank, que me acuerdo que cuando salió, la verdad, era muy complejo todo, pero digo, nos pueden llegar a acompañar y te diría que en 48 horas, o sea, esto ya veníamos hablando que de repente era posible y del día que elegimos estamos adentro, necesitamos una propuesta, en 48 horas nos dieron una propuesta financiera que obviamente son todas supuestos y todo ese tipo de cosas, pero yo estaba absolutamente tranquilo que cuando tenés bancos de relación con los cuales trabajaste siempre, ya era un tema de precio y era un tema de algunas cosas te van a apretar más, algunas te van a hacer más ruido, te van a doler más, pero que una propuesta iba a haber. O sea, pero sí implicaba asumir un riesgo igual, o sea, sí implicaba aumentar exponencialmente el endeudamiento de Pampa en ese momento. Sí, claramente, y eso sí lo quiero compartir, fue una sensación de que todo el mundo estaba haciendo lo suyo. El equipo de M&A, el equipo de Horacio con la evaluación de todo lo que era el negocio de petróleo. Después Ari se había empezado a meter con todo el tema de la refinería. Mauricio vino todo lo que era era un monstruo, digamos, ¿no? O sea, y vos sentías que toda la compañía, cada uno estaba
dedicándose a lo toda la suyo. compañía trabajó para O sea, llegar al objetivo. todo el mundo estaba en lo suyo y vos sentías creo que fue una energía, bueno, única, obviamente, porque toda la compañía vos respirabas que todo el mundo estaba enfocado en un objetivo y que cada uno estaba haciendo lo suyo y escuchabas constantemente todas las dificultades, sorpresas que iban saliendo. Y bueno, creo que la energía que se vio en ese momento fue absolutamente única y especial. ¿Cuánto tiempo duró todo el proceso desde que los invitan hasta que compran? El proceso habrá arrancado entre septiembre y octubre, Sí, que nos sí, invitan. Creo que tuvimos que hacer, o sea, ¿cómo funciona este proceso? Primero, haces una oferta, o sea, hay una fecha, o te dicen esta fecha, todos hacen una oferta. Y esa fecha era alrededor de noviembre, diciembre de 2015. Pusimos la primera oferta que es sujeta a terminar el proceso de due diligence, que es el proceso donde vos terminás de confirmar lo que ya venías estudiando de la compañía. Y después de ahí pasás a una segunda etapa. Y lo que pasó es que nosotros hicimos la oferta en noviembre, diciembre. Ahí Gaby contaba, o sea, para hacer la oferta nosotros teníamos que demostrarle a Petrobras que teníamos la capacidad financiera. La capacidad, para demostrarle eso, como la caja no la teníamos, necesitábamos cartas de bancos que se comprometan a financiarnos. Es un poco lo que contaba Gaby, que hubo que correr para conseguir, pero conseguimos. Pero perdón, que vos me dijiste, Marcelo preguntó, ¿tenemos la capacidad para hacerlo? ¿Y alguien que respondió que sí? ¿O? Bueno, yo le respondí que sí, o sea, ya veníamos preguntando si iba a ser posible. Lo relevante fue que cuando lo preguntamos, yo reconozco que me sorprendí, porque en 48 horas tenía una carta que es la que hubiese esperado tener en 3 semanas después, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, ahí estaba el Deutsche, se sumó el Citi, que era nuestro asesor financiero para la compra en el proceso, y la verdad que entre los dos bancos pudimos formar un paquete financiero y bueno, y pudimos avanzar. Y de vuelta, por ejemplo, en la transacción hasta donde cerró había muchas complejidades, estaba la participación del ANSES, después surgió la venta que teníamos que vender. Había TGS. Había un bono en el medio de Petrobras. ¿Un bono? Una emisión de deuda que tenían que hacer, y esa emisión de deuda se tenía que hacer mientras ellos eran dueños, sabiendo que habían vendido la compañía y que era una condición para que nosotros la compremos, con lo cual tuvimos... Está yendo ahí después de la firma. Claro, pero yo quiero llegar claro. Está como que... Noviembre... Antes de que... Ahora quiero avanzar en el tiempo, pero vos eras muy chico, realmente muy chico, joven, para estar en el... Sigo siendo muy chico. Seguís siendo muy chico. Pero para ser protagonista de esa parte de la ampliación de la empresa familiar, ¿cómo fue que vos caíste en ese rol? Porque podrías haber estado acá haciendo otra cosa, o digamos, pasaste de ingeniero industrial, no sé si quiero trabajar en la empresa de papá, a... Sí, bueno, yo venía de 2 años de estar ahí boyando. Claro. Pues vos te metés, ¿no? Es una empresa muy grande. Mi papá siempre muy generoso, es metete donde quieras. Y bueno, vos tenés 23 años, 0 experiencia laboral. ¿A dónde me meto en este monstruo? Porque era Pampita, pero era un monstruo. Obvio. ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero hacer? Y bueno, estaba boyando, pasé por diferentes áreas. Y justo para ese año ya había encontrado en el área de M&A un atractivo, porque era entender los negocios, comprar una empresa es entender todo lo que está en relación a esa empresa, ¿no? La evaluación, los negocios, las contingencias, los riesgos, lo legal, la estructura fiscal. Entonces era un lugar donde me interesaba estar. En ese momento yo tenía un jefe que era como el director en ese momento de M&A en los negocios, que era una persona muy inteligente, que lo hacía muy bien. Y dije, bueno, este es el lugar donde quiero estar y donde quiero aprender. Entonces llega este super deal que, como dice Gaby, era tan grande que todos nos tuvimos que involucrar y todos tuvimos que asumir responsabilidades por ahí que no sé si estábamos listos para asumirlas, pero dejamos todo para hacerlo de la mejor manera. Y bueno, ahí terminé en la mesa. Llega noviembre, hacen la oferta. Hacemos la oferta y nos encontramos con que terminamos siendo los únicos seleccionados por Petrobras para pasar a la segunda etapa de negociación. Cosa que nos sorprendió, decía, no podíamos creer. Por una razón específica, que éramos la condición principal que había de Petrobras se compra todo. Las ofertas tenía cosas buenas, cosas no buenas, y de los otros diferentes oferencias, yo quiero esta parte, yo quiero esta parte, esta parte. Como que nadie ofreció por el todo, y nosotros dijimos, che, ofrecemos por el todo. Claro, es que por más que no sabíamos nada de petroquímica, bueno, compramos la petroquímica, nos compramos la refinadora y la refinería de no tenemos experiencia, o sea,
tenías equipos que sabías, lo vamos a manejar bueno, y de alguna manera lo vamos sí, a... por eso. Y Y por ahí los otros oferentes, que eran las grandes petroleras o energéticas del Claro. país, decían, yo quiero esta área, yo solo quiero esta Quiero esta central. Y bueno, nosotros nos arriesgamos y fuimos por el todo. ¿Y eso les dio vértigo como diciendo, no sé, o sentían que los demás los miraban como diciendo estos tipos están locos, que fueron por todo? ¿O dijeron, listo, es la oportunidad que estoy buscando? Yo creo que no había vértigo, No. creo que todos estábamos muy convencidos que era una oportunidad tan buena que la teníamos que aprovechar y que la Con forma todo. en la que podíamos ganar era, viste, Yendo por asumir ese todo. riesgo y a veces es lo que hay que hacer. Claro, fue una cuestión, yo creo que esa fue la bendición que fue que nadie creía, porque tenía negocios que eran muy, sí, que eran desafíos relevantes, pero es más, nosotros nos sorprendimos que nadie se ofreció el total, porque no es que era un imposible, sí, tenías que remangarte, tenías que meterte, tenías que hacerlo, pero no, yo creo que en Pampa nadie, o sea, nunca nadie dudó No, en ese sentido. no recuerdo. ¿Y no sentían que, que el mercado los miraba raro? Creo que nadie creía que podíamos comprarlo. Ah, Hasta que no se anunció la firma. O sea, Nadie, hasta que no se anunció, nadie sí. creyó que lo nadie podíamos. los tomó en serio. De vuelta te digo, era muy difícil imaginar que nosotros hubiésemos tenido la capacidad financiera para hacerlo. Y la verdad que acá hay que resaltarlo porque la confianza que tuvieron los bancos con nosotros fue Sí. extraordinaria. O sea, después que estuvieron estos dos bancos, después se sumaron. Obviamente la idea es que después se tenían que sumar el resto. También se alinearon los planetas. Teníamos los dos bancos, después todo empezó a confluir positivamente para que todo lo que vino después, que esto es la primera parte, pero duró más de un año, fue todo mucho más fácil. Obviamente era un gran desafío. Sobre el final se complicó también, ¿no? O sea, la firma del contrato se hace en mayo. En noviembre quedan solos. En noviembre quedamos solos. Ahí empieza todo un proceso de due diligence confirmatorio y una negociación. Petrobras nos dice, sí, quedan solos, pero el precio no me alcanza. Entonces vuelve a haber como una renegociación de precios. Dice, che, analicen bien la información porque nosotros Petrobras esperamos un precio mayor. Y era una empresa pública de Brasil. Sí. Bueno, Petrobras, empresa pública de Brasil, venía de haber pasado todo el lío del lavallato, entonces eso hizo que el proceso sea muchísimo más lento y burocrático porque ellos internamente tenían que ser muy meticulosos con los procesos y todo pasaba por 1000 comités. Entonces, cada vez que negociabas algo tenía que esperar una semana que lo pasen por sus 1000 comités y te respondan por sí o por no. Y generalmente te respondían por no, ¿viste? Vos les planteabas 20 puntos, a los 20 te decían que no. O sea, tenías una reunión, les planteabas los 20, te decían, bueno, puede ser, vamos a hablarlo, vamos a pasar por los comités y volvemos, y a la semana volvían y decían, no, los 20 no. Entonces, con eso lidiábamos semana tras semana de tratar de ir avanzando muy de a poco y por eso tardamos 5 meses. Y en el final, encima, o sea, después de todos esos 5 meses de trabajo, de viajar a Río, viste, una vez cada 2 semanas. Ahí ibas vos, de que ¿iban todos los dos? No, yo no. Ah, ibas vos. Yo iba mucho a Río con muchos de los equipos, o sea, no es que iba solo. Con los abogados, con un equipo que estaba negociando los contratos de marcas, con el equipo de IAMP que a veces iba a hacer parte del due diligence de la información más técnica de las áreas. Pero bueno, llega mayo, estamos muy cerca de firmar y empieza todo un ruido político en Brasil del pedido de impeachment a la presidenta de ese momento. A Dilma Rousseff. Sí. Y hay un tema, Petrobras es una compañía que el mayor accionista es el Estado. Entonces el mayor accionista es el que pone la mayoría del directorio. Entonces nuestro miedo era, che, hay un cambio así en el gobierno y se frena todo. Estuvimos trabajando todos estos meses y se termina. Cuando el impeachment empieza, cuando ustedes todavía no habían firmado, pero ya estaban muy cerca de firmar. Yo creo que era ahí. O sea, creo que se termina de Se votar podría a la haber semana derrumbado después de que todo. firmamos. Sí, yo creo que si firmamos si se atrasaba toda una semana más, no Y sé que eso, podía caer. y para eso, ¿cómo fue? Porque debe haber tenido una adrenalina particular. No, esa semana me la acuerdo perfecto. Yo me acuerdo un lunes de esa semana de mayo que firmamos que estábamos muy cerca, o sea, faltaban muy pocos detalles, pero bueno, como te decía, cada detalle llevaba tiempo. Creo un lunes a la noche y nos llama mi papá y nos dice, vayan a Brasil hoy, se instalan en las oficinas de Petrobras y no se van hasta que no están todos los contratos firmados. Entonces ahí me acuerdo que ese mismo lunes, o sea, el martes a las 4 de la mañana salimos para Brasil con el director de M&A de esos momentos, que era como mi jefe, y nuestro abogado externo, que era Diego. Fuimos los tres, viajamos. Solo tres. Solo sí. tres. Viajamos 4 de la mañana, llegamos a la oficina de Petrobras a las 6, 7 de la mañana. Nos instalamos ahí.
Y algo muy gracioso es, bueno, 12 de la noche de ese día seguíamos ahí tratando de cerrar los contratos, no nos íbamos a ir hasta no tener todo firmado. Y O sea, lo que tu papá te pidió era literal que no se vayan de la oficina de Petrobras hasta que no tengan todo firmado. Sí, nos dijo así. O sea, se van ahí, se instalan en Brasil y no se van hasta que no tengan todo firmado. Pero 12 de la noche nos llama y nos dice, che, son las 12, ¿por qué no vuelven al hotel a descansar? Terminan mañana, no pasa nada, ¿viste? Estamos y nos miramos los tres diciendo, ¿quién es este que nos está diciendo esto? Esto no puede ser. Yo les digo, ya sé lo que pasó, esta es mi mamá, típica ahí de llévame judía, que le está diciendo cómo lo vas a tener trabajando desde las 4 hasta las 12 de la noche, que vaya a descansar el pobre chico, ¿viste? Y obviamente que nos quedamos ahí y terminamos todo a 3, 4 de la mañana, volvimos al hotel felices. Todavía no firmamos nada, pero sí iniciamos los contratos y hubo que esperar hasta el viernes que se hizo el directorio de Petrobras y ahí viajaron todos allá y terminamos de firmar el contrato. O sea que te quedaste hasta la madrugada. Sí, nos quedamos hasta la madrugada. ¿Y la llamaste a tu mamá o a tu papá a las 4 de la mañana? ¿A quién de los dos llamaron? No, mi mamá ya estaban durmiendo. Mi papá se fue a dormir. Mandamos mensajes, mails, no me acuerdo bien ahí. ¿Y qué sentiste ahí? Porque yo, en serio, es una, qué sé yo, debe ser un hito en tu vida, más allá de un hito en la historia de Pampa. Sí, un hito. Yo creo que fue un hito. Yo lo sentía como un hito para Pampa y éramos como todo un equipo empujando para el mismo lado. Un orgullo total, una alegría, ¿viste? Y una sensación de la tarea cumplida, pero faltaba la firma, y había que esperar 4 días. Y ese viernes de esa semana, o sea, esto fue un lunes, martes, hubo que esperar 3, 4 días cortando clavos porque estaba todo el lío político en Brasil de que realmente se firme, porque hasta que no se firma, o sea, por más que ya hayamos dicho todos listos, estos son los contratos, está todo terminado, hasta que no está todo firmado y aprobado por los directorios, no está cerrado. ¿Y te quedaste en Río todos esos días? Sí, nos quedamos en Río trabajando, cerrando algunos detalles y cosas que faltaban y esperando a que se haga el directorio y ya poder firmar. Y finalmente cuando, no sé, el momento en que se firma, ¿qué hacen? Los que están allá y los que están acá. Digo, ¿cómo...? No, bueno, ahí empiezan los problemas, ahí empieza el desafío. Una vez que firmaste, ahora empieza, bueno, no es que era, firmar era lo que desencadenaba tomar control, o sea, claro. Ahí firmar era, bueno, ahora empieza... No, firmar era, vos firmás el contrato. ¿Qué dice el contrato? Dice, bueno, están todas las condiciones, el precio y un montón de otras cláusulas legales, pero además dice, tiene que pasar tales cosas para terminar de cerrar, que ahí es la transferencia de las acciones donde realmente tomás control. Claro. Una de las cosas que tiene que pasar, Gaby la estaba contando hace un rato, o sea, había que refinanciar todo un bono que era de 700 palos de Petrobras. De 500, bono de 500 millones de Petrobras, que vos tenías que ir a ver inversores, donde era una situación incómoda, porque, no incómoda, sí, el bono era de Petrobras, con lo cual los que podían hablar teóricamente eran los de Petrobras, y vos ibas a ver a un inversor que decía, che, vos me estás refinanciando este bono, pero lo están tomando la compañía ustedes. Claro. Y los abogados te dicen, pero ustedes no pueden hablar. Entonces te empiezan esas situaciones que fuimos con Gustavo y Pato, y bueno, después la primera reunión seguís todo el by the book, pero después ya la dinámica de las reuniones es que hablábamos nosotros, hablábamos los de Pampa, que no éramos los dueños de la compañía, del bono de Petrobras, pero porque el inversor te hablaba a vos, no es que... Claro, para entender la complejidad de la transacción, emitir un bono de 500 palos es una transacción en sí mismo. Claro. Y en esto era uno de los puntos más que había que lograr en 3 meses para lograr terminar de cerrar. 3 meses, nada. No. Otra de las cosas que había era TGS. Pampa ya tenía el cocontrol de TGS. Pampa regulatoriamente no puede tener el control de TGS. Pero Petrobras tenía el otro 25%. Entonces, entre la firma y el cierre, una de las cosas que tenía que pasar era Pampa tenía que vender su parte de TGS. Obviamente no la estaba vendiendo, sino que la estaba adquiriendo por el otro lado, pero no podía tener el 50%. Entonces, esa es otra operación como... O sea, en vez de comprar una empresa era venderla, pero una empresa como TGS que cotiza con el tamaño que tiene también era un proceso en sí mismo. Sí. Y de esas cosas había como... Y financieramente nosotros teníamos que tener un paquete financiero donde teníamos que tener la plata también para comprar TGS, que a su vez después le íbamos a vender. Claro. O sea, tenía muchas... Y después todo eso en 3 meses. Sí. Fueron 3 meses, fue menos de mayo a julio, creo. Sí. Y cuando atraviesan todo eso y como que te digo que te dan la llave... Bueno, ahí es donde empiezan lo que yo decía. Otros problemas. No, empezaba el tema de la refinería, tenías el tema que empezar a trabajar de trabajar. Claro. Y lo financiero no terminaba ahí, porque lo financiero terminó recién en enero del año siguiente, que era porque los bancos te prestan la plata, pero después se la tenés que pagar. O sea, lo normal es que los bancos te prestan y vos después la refinanciás en el mercado en el exterior. No, pero es igual el día más allá de todo el trabajo que vino después.
Sí. ¿Te No, acordás pero el día que sí, claro, Claro. entramos al edificio? Eso Fue un digo día épico. fue un día épico, sí. Ese fue Como Claro, la digo, toma... el día que todo, Porque ese Pampa llega a este edificio que es histórico, llegamos, Pampa que somos nosotros, llegamos que éramos 10, 20, venimos acá abajo el día del cierre y subimos al Y edificio. además este edificio, recordemos que todos estos activos se dan... de Perescopán. Claro, entonces Pérez Compán, que era la nave... Yo antes en el City trabajaba en el sector de energía. Pérez Compán, que era la nave insignia del país como compañía privada. O sea, te estabas comprando un ícono de empresa privada de la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, era más allá de Petrobras. Estabas comprando realmente... Sí, pará, y algo simbólico también. Nosotros llegamos, subimos al último piso de este edificio, al piso 23, que era como un living gigante, que creo que era un living que no se usaba, no era un piso que estaba usado en ese momento, y sacamos la bandera de Brasil, ¿te acordás? ¡No! O sea, eso tiene como un simbolismo. Hay fotos. Hay fotos. Creo que la foto de Gaby con la bandera de Brasil. Y sacar la bandera y poner la bandera argentina, o sea, que también tenía... No, un Sí. montón. Sí, y supongo que, Tenía un yo no me significado. acuerdo, lo conocía cuando estaba en Petrobras, pero había, supongo, afuera, en una pared, en algún lado, un logo de Petrobras. ¿En qué momento sale Petrobras y entra Exacto. Pampa? ¿Enseguida o lo dejaron correr? No me acuerdo. No, Como la no, bandera. rápido. Aparte vos tenías que hacer como un Claro. rebranding, como ellos no querían que vos uses su marca, así que no, muy rápido. Y no sé cuál fue el ¿Y la cambio gente de estaba acá cartel. adentro cuando ustedes entraron o estaba Bueno, vacío? sí, la gente era un día de trabajo Era un normal. día de trabajo En normal. cada piso estaban los Qué equipos pena, trabajando. esa foto estaba buena, la de las... Yo la tengo la foto. Sí, ya lo sé. ya lo ¿Los sé. miraban raro? No. No, Bueno. no, para cuando entramos nosotros. No, porque cuando entramos subimos a un piso y estábamos medio solos hasta que Solos, ese como día, tipo- viste, terminó de pasar todo lo que tenía que pasar técnicamente para ser los dueños de la compañía. Ujú. Después al otro día, bueno, cada persona de Pampa, viste, asume un rol y empezó a tener a cargo las áreas Claro. de la... Pero era increíble porque en Pampa éramos creo que 150 personas y en este edificio había 800. Y en ese, parece infinito el proceso, pero en esa integración, ¿hubo alguna cosa que no te podés operar cosas muy disímiles, también que venían siendo operadas, qué sé yo, pero hubo algún momento donde pasó algo que era como, qué sé yo, en alguna refinería de no sé dónde o en algún lugar de no sé dónde que dijiste no, o sea, estamos complicados, no podemos con esto? No. Que recuerde. No, recuerdo, eran días de mucho trabajo, viste, estar hasta cualquier hora en la oficina, tratar de ponerte Eso sí, al día, claro. entender, lleva tiempo, son procesos, pero no es que hubo un momento... De No, crisis. no, creo que es más, creo que todo fue bastante, o sea, de vuelta, lo que uno dice que no hubo, fueron complejidades, aparecieron como siempre sorpresas, aparecieron las sorpresas positivas, aparecieron las sorpresas negativas, porque no es que las sorpresas, también aparecieron sorpresas positivas de cosas que pensaste que, Más positivas que negativas. por digamos. eso, hubo muchas positivas que vos dijiste, che, esto, no, pero bueno, y salió muy bien, pero no, sí. Y la última, ¿cuándo sintieron que Petrobras se había quedado atrás? Digo, porque es en todo sentido, es comprar una compañía que es 4 veces más grande o más, 5 veces más grande de lo que eran ustedes, es entrar a un edificio que tenía como una cosa simbólica en sí mismo. ¿Cuándo sintieron esto es Pampa? Ya no es más Pampa integrándose a Petrobras. Yo te voy a decir la parte donde yo sentí que, porque yo decía, para mí, ¿cuándo terminó en la parte financiera? Porque, de vuelta, habíamos tomado mucha deuda, teníamos muchos bancos que nos acompañaron. Cuando en enero del 2000, o sea, en enero del 2017, que emitió un bono que fueron 750 millones de dólares, ese día yo personalmente fue como una... Ya está, dije, la compañía está... Sí, pues ahí ya dije, se despejó el riesgo financiero de la compañía, ya la deuda está bien estructurada, ya técnicamente yo te dije, mi trabajo terminó y lo único relevante ahora era, que era desde el inicio, era, bueno, la operación, la integración, pero desde el punto de vista financiero, yo en ese sentido sentía que todavía era lo que había que terminar de cerrar, que la compañía era como que estés 10.000 metros de altura, el avión ya está volando y habrá turbulencias, pero ya está, esta parte no es un problema, digamos, ¿no? Sí, yo no lo diría como que Petrobras quedó acá y apareció Pampa. Creo que nació una nueva Pampa, ¿no? Porque vos sos 150 personas y de repente sumás 800 personas que vienen de otra empresa, es como que todo, es como que nace algo nuevo, ¿no?
Quizás el momento es ese mismo año, fin de año, hicimos una fiesta, ¿no? Fiesta de fin de año. La verdad que fue una muy linda fiesta, no me acuerdo qué salón fue, pero fue una gran fiesta, y fue una fiesta de 1000 personas. Las fiestas de Pampa Claro. eran mucho más chiquitas. Y me acuerdo mucha de la gente que sigue trabajando acá y que en ese momento seguía trabajando, que era de Petrobras, y son personas de Pampa. Muchos estaban muy contentos, porque decían, hace muchos años no tenemos una fiesta así, porque esta compañía era una compañía que venía en venta hace varios años. Y ahí creo que fue como el momento donde se volvió una sola compañía. Y hacia adelante, digo, porque esa expansión es, bueno, de una escala inimaginable, digamos, para lo que venían. De acá hacia adelante, ¿se imaginan expansivos para siempre o como que en algún momento Pampa se va a quedar con lo que tiene más calma? No, creo que cuando conoces a mi papá, a los socios y a la gente de Pampa, es imposible que Pampa se quede calma. Así que siempre va a buscar oportunidades para crecer. Y desde Petrobras hasta hoy, Pampa siguió creciendo, siguió incorporando activos, siguió aumentando su EBITDA, siguió aumentando su capacidad de generación de energía, siguió aumentando sus reservas de exploración y producción. No, creo que va a seguir siendo un jugador fundamental del sector energético, va a seguir creciendo. Y creo que la energía va a jugar un rol fundamental en todo lo que viene también. No, adhiero. Si lo conoces a Marcelo, sabés que... Claro. Sí. Y vos, Nico, que sos de lejos el más chico, ¿no? Como un poco del directorio. ¿O me falta alguien? Sí, no, el directorio sí. Si tenés que imaginar Pampa hacia adelante, en una empresa que tiene esto, tanta marca de sus socios fundadores, como tanta presencia y tanta marca y tanta identidad, como si fuese esa Pampa del futuro cuando ya no estén los socios fundadores, no estén en la compañía. ¿Cómo te la imaginas? Bueno, difícil pregunta. O sea, primero falta para eso, ¿no? Sí. O sea, estás hablando de un futuro muy, muy, muy lejano. Hoy, nada, los socios están muy presentes y con muchas pilas y siguen haciendo cosas. Pero nada, Pampa va a seguir siendo igual. Creo que sí hay un gran desafío que no es para allá, pero sí para los próximos 10, 20 años, de, bueno, cómo renovamos los equipos, cómo entra gente nueva que está a la altura de la gente que hizo que Pampa sea lo que es hoy, como son los socios, como fue Gaby en su rol de CFO. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Gracias.